2 de cada 5 personas participan en un movimiento de bienestar social, de desarrollo económico, de transformación de las comunidades. Es el movimiento cooperativo costarricense que ajusta 70 años de eficaz acción en bien de la sociedad en nuestro país. Un testigo de excepción, a sus 88 años de edad, nos recibe en su residencia en Pozos de Santa Ana para relatar sus experiencias desde 1943 hasta 2013 con el movimiento cooperativo. Es el distinguido compatriota don Luis Alberto Monge, expresidente de la República y presidente honorario del movimiento cooperativo costarricense. En primer lugar, queremos conocer su criterio de síntesis sobre el significado del cooperativismo para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Definitivamente, yo creo que el cooperativismo crea un hombre nuevo y he podido percibir y experimentar con gran satisfacción cómo se han transformado pequeños agricultores, consumidores, en su personalidad misma, con un espíritu de solidaridad, con una preocupación por las necesidades del prójimo, con una idea de fraternidad entre ellos, de unir esfuerzos para ayudarse entre sí. Yo sí creo que el cooperativismo, entre las cosas grandes y trascendentales que está realizando, es transformar a las personas en personas más solidarias, en personas más sensibles a los problemas de sus semejantes. El movimiento cooperativo es una organización de productores, de propietarios, para que uniendo sus recursos se puedan defender mejor frente a los problemas económicos y todo. Y las cooperativas que se iniciaron con unas ideas más bien de abaratar los productos de consumo, después pasaron a tomar otras dimensiones y se han convertido en una herramienta tremenda, importantísima para el desarrollo económico equitativo en nuestro país. Y es la vía más directa, la vía más segura para establecer democracia económica en los países. El costarricense es por naturaleza una persona huraña, individualista. ¿Cómo se recibía el mensaje de la cooperación? Monseñor Víctor Manuel Sanabria decía que el egoísmo era un obstáculo para las cooperativas que chocaban con el pecado original. Debo decirle que la figura histórica tan importante para Costa Rica de José Figueres Ferrer me dijo a mí: Luis Alberto, usted anda metido en eso de las cooperativas, pero este país es individualista. Aquí lo que sirve es la empresa privada
y no las cooperativas. Los costarricenses dicen que el buey solo bien se lame, y yo alabo su idealismo por eso, como por otras cosas me dijo, pero yo no creo que eso tenga porvenir en Costa Rica. Con la sinceridad que siempre tuvo Figueres, me dijo años después: Luis Alberto, yo estaba equivocado. Viendo ahora los progresos del movimiento cooperativo, reconozco que usted y otros tenían razón. El costarricense es susceptible de ser atraído por las ideas de las cooperativas. Desde entonces se convirtió él también en una persona favorable a las cooperativas. Es interesante cuando se estudia el desarrollo de la idea de la asociación y del cooperativismo, precisar que en 1903, don Manuel Francisco Jiménez Ortiz presentó una tesis para la graduación como abogado sobre el tema de la asociación. Y ahí él dice que así como se había lanzado la reforma educativa de don Mauro, era necesario, indispensable incluso, lanzar una nueva gran iniciativa para el ahorro, la cooperación, la asociación, la creación de bancos cooperativos, cooperativas de productores de café, cooperativas de consumo en las haciendas donde había una tienda que resolvía los problemas de esa comunidad. Y más adelante, en los años 20, en el Partido Reformista, también el general Jorge Bolio propuso la necesidad de fomentar el cooperativismo. Y en el año 35, don Vicente Sáenz propuso la idea de establecer cooperativas como un medio para el desarrollo del país. ¿Qué significado tiene el hecho de que desde comienzos del siglo XX intelectuales de diversas tendencias vinieran impulsando la idea del cooperativismo? Significa que en Costa Rica, por una serie de factores históricos, de singularidades históricas, nunca fue tan negativa la actitud de empresarios, de profesionales, en relación con las necesidades de la evolución hacia una democracia con más proyección en lo social. También en esa lucha de las cooperativas y de la defensa de los caficultores, don Manuel Francisco Jiménez estuvo del lado de la defensa de los pequeños y los medianos productores. Debo decirle que en las luchas llamadas nacionalistas, en donde estuvo don Ricardo Moreno Cañas, también salieron a relucir ideas que favorecían la corriente de crear un movimiento cooperativo en Costa Rica. En 1943, usted tiene 18 años de haber nacido en Palmares. Acaba de concluir su bachillerato en el Instituto de Alajuela y está empleado en un tramo del Mercado Central de San José mientras se prepara para ingresar a la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo llega usted a conocer a Rodrigo Facio? En esos años de bastante turbulencia política, también coincidían con la reforma jurídico-social. Yo estaba involucrado en los sindicatos, pero había también otros movimientos, el de Acción Demócrata, de Alberto Martén como figura, y el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales, con la juventud más esclarecida,
de aquella época. Y ahí la figura más emblemática es Rodrigo Facio. Iba a la escuela que tenían el centro y las conferencias del centro, leía la revista Surco. Me crucé con Rodrigo en esas luchas. Iba a su lado en una manifestación hacia la casa de don Ricardo Jiménez para pedirle adherirse al movimiento nuestro de la juventud y de las mujeres contra una reforma electoral que se consideraba pretendía consagrar legalmente el fraude en Costa Rica. Y entonces yo, muy cerquita de la ventana donde salió muy mayor don Ricardo Jiménez, tenía a Rodrigo Facio hablando y oí la respuesta bastante en voz baja de don Ricardo Jiménez y me convertí en un gran admirador del estudiante de Derecho de entonces, que el nombre Rodrigo Facio Brenes. En 1945 se fusionaron Acción Demócrata y el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales en una reunión en un local que se llamaba el Teatro Latino del Paseo de los Estudiantes, y yo asistí a esa reunión. Estaban de oradores don Alberto Martén, que propuso los colores de la bandera, la guaria morada. Por eso después al movimiento nos pusieron un poco despectivamente los de la guaria morada. Rodrigo Facio era ahí ya un personaje muy elevado en la consideración pública y de la juventud de aquella época. Después de esa fusión vino la constituyente después del movimiento revolucionario. En esa elección se decidió que debía haber un representante de los trabajadores. Me hicieron el honor de postularme diputado en la lista nacional después de Rodrigo Facio en su primer puesto, ¿no? En la constituyente ya Rodrigo se afirmó y se confirmó como mi maestro. No solo me dio un trato con la diferencia de nivel intelectual y todo, me dio un trato extraordinario, lo que demostraba también su capacidad de maestro, me dio aliento. Cuando vino el debate del capítulo de garantías sociales, nosotros teníamos mociones, el Partido Socialdemócrata, no solo para mantener las conquistas que se habían logrado, sino que ampliábamos, fortalecíamos ciertas líneas a favor de los sectores más necesitados, de los trabajadores. Él me pidió que ese capítulo fuera yo el que lo defendiera, y le dice que lo hice bastante bien. Él quiso que yo me hiciera abogado junto con don Fernando Bodrito, otro constituyente. Al terminar una sesión en donde les gustó mucho mis intervenciones, me llevaron ellos a la Escuela de Derecho para que me registrara. Me registré, pero terminó la constituyente y yo no tenía ingreso. Después de la constituyente, que eran 2,000 colones mensuales del sueldo que teníamos los constituyentes. 2,000 colones mensuales. Nada de extras, nada de asesores, nada. Entonces, ante la necesidad puramente de la vida, se me ofreció un puesto en la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas en Ginebra. Yo no quería irme del país, pero ya tuve que irme. Me fui a Suiza, pero visitaba con frecuencia los países de América Latina porque era parte de mi trabajo. Siempre que venía a Costa Rica, iba
a la rectoría, donde ya Rodrigo era el rector. Conversábamos, desde entonces yo le hablaba de que él debería representar esas generaciones y ser nuestro candidato para la presidencia. Cuando yo renuncié a Ginebra, al puesto de la OIT, para venirme a ayudar a la campaña primera de don José Figueres de 1953, después de su gobierno de la Junta Fundadora, volvimos a coincidir. Como yo no encontré mucho ambiente en algunos círculos burocráticos del partido, entonces acepté otra vez funciones internacionales en un congreso que hubo en Río de Janeiro y me nombraron secretario general de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, muy jovencillo, ¿no? E inclusive fue una de las objeciones que hacían mis contrarios, que yo era un imberbe, que cómo iba a dirigir la Organización Continental de los Trabajadores Democráticos de América Latina y de los Estados Unidos del Norte, de todas las Américas. Me tuve que trasladar a México. De ahí tenía la sede central de la ORIT. En una ocasión vine de la ORIT a unas reuniones y me alojaba en un lugar que tenían unos amigos míos, el señor Jasper y su señora, el Holland House, y estaba yo almorzando cuando entró Rodrigo, ya trabajando con el Banco Interamericano. Y entonces Rodrigo se fue un ratito a la mesa conmigo y volvimos a hablar de las obligaciones políticas de él aquí. Y entonces en esta vez, como ya había dejado la universidad, me dice: Luis Alberto, es la otra razón por la que yo no me presentaba. Yo no tengo, ahora las campañas políticas se van volviendo muy caras, yo no tengo un patrimonio como para meterme. Estoy tratando de crear una posición sólida económicamente en el banco y entonces sí, lo voy a complacer a usted y a otras amistades que quieren que yo me meta abiertamente a la política. Resulta que de ahí salieron para El Salvador y en la playa, irónicamente, para la vida de él y de los que lo admirábamos tanto, en la playa de la Libertad, le dio un infarto en El Salvador y se nos murió Rodrigo Faso.